César Vidal pregunta en redes sociales con el numeral Camilo Jesús: ¿qué hechos históricos de la vida de Jesús están corroborados? Bueno, la verdad es que muchísimos de los hechos históricos, tanto en cuanto a su familia, su vida, su muerte, sus enseñanzas, incluso me atrevería a decir que hasta su resurrección. En el libro aparecen muchas fuentes curiosas sobre este tema, pero una de ellas es el Decreto de Nazaret. El Decreto de Nazaret es una inscripción en mármol que se encontró en el siglo XIX, donde el emperador romano, presumiblemente Claudio, estaba tan preocupado por las referencias a la resurrección de Jesús que crea un nuevo delito en el derecho romano, que es el de robar cadáveres con ánimo de engañar. No el de robar cadáveres, eso estaba ya en el derecho romano, sino el hecho de decir, hombre, no andemos robando cadáveres para extraviar a la gente, y eso aparece además en la zona de Galilea, en Nazaret, donde Jesús desarrolló buena parte de su ministerio. O sea, los romanos estaban histéricos con Jesús. Los romanos estaban histéricos 10 años después de la muerte de Jesús, porque aquí estamos hablando de 10, 14 años después de la muerte de Jesús, y no es extraño porque todavía unos años después, Pablo, escribiendo la primera carta a los Corintios, dice que había varios centenares de personas que lo habían visto resucitado y que la mayoría estaban vivos. Y algunos habían sido perseguidores, como él, y otros habían sido incrédulos, como su hermano Santiago, que no creyó en vida en él y que cambió después de las apariciones. De modo que hasta eso, que digamos que es lo que más se escapa de la historia que podemos tocar y palpar, tiene una corroboración de carácter histórico. El hecho de la crucifixión, por supuesto, el hecho de las enseñanzas de Jesús, incluso vistas desde el lado del adversario teológico, eso está absolutamente corroborado. Hablemos del libro. Para este libro dices haber usado fuentes extrabíblicas que incluso son contrarias al cristianismo. ¿Qué quiere decir eso? Claro, es que esto tiene una lógica. Vamos a ver, cualquier personaje histórico, es decir, da lo mismo que sea Cristóbal Colón, George Washington o Jesús, la construcción de lo que él hizo y de lo que dijo siempre es a partir de las fuentes históricas. No lo puedes hacer de otra manera. Un novelista puede hacer otras cosas, un historiador no. En el caso de Jesús, nosotros tenemos fuentes que son muy abundantes. Por supuesto están los Evangelios y el Nuevo Testamento, pero hay referencias en Josefo, que es el gran historiador judío de la antigüedad, que habla en una ocasión acerca de Jesús y en otra ocasión de Santiago, el hermano de Jesús, al que llamaban el Mesías. Hay referencias en Suetonio. Suetonio comenta cómo en torno al año 40 ya había líos en Roma entre los judíos que creían en Jesús y los que no, y cómo Claudio acabó diciendo, aquí no hay discusiones en Roma, y echó a unos y a otros. Hay referencias en Tácito, que cuenta cómo en un momento determinado Nerón escoge como chivo expiatorio a esos que seguían a un Cristo al que había ejecutado Poncio Pilato. Y hay referencias, y son referencias a mi juicio extraordinariamente importantes y se suelen pasar por alto en las fuentes rabínicas, en el Talmud y fuera del Talmud. Referencias que se puede decir que están al otro lado de la trinchera, es decir, es de aquellos que insisten en que Jesús no podía ser el Mesías, era un extraviador, etc. Pero curiosamente esas fuentes talmúdicas, esas fuentes rabínicas confirman muchos de los datos que aparecen en las fuentes cristianas, desde otra perspectiva, pero los confirman. Entonces, por ejemplo, te dirán, es verdad, Jesús hacía milagros. Es verdad, no debes de ir a un judío que en el nombre de Jesús ora para que la gente se cure. No lo hagas. Pero la explicación que te dan no es que Jesús fuera el Mesías. La explicación que te dan es era un hechicero y debió de aprender su hechicería para que efectivamente la gente se curara. En esas explicaciones, por ejemplo, te dice, es cierto, Jesús dijo que iba a volver una segunda vez, pero de ahí lo que deducen las fuentes rabínicas es que es un embustero, porque todavía no ha vuelto. Luego, esos datos del Evangelio son ciertos, pero se leen de otra manera. Y a mí me parece extraordinariamente interesante, porque uno va viendo cómo al final el retrato que emerge es muy similar, aunque ese retrato lógicamente se valore de una manera muy distinta en fuentes cristianas o en fuentes judías, en fuentes cristianas o en fuentes paganas. Primera pregunta en redes sociales: ¿por qué algunos judíos de la época de Jesús no creyeron en Jesús? Bueno, yo creo que hubo muchos que no creyeron en la época de Jesús y hubo otros que sí creyeron. Yo creo que fundamentalmente porque Jesús planteaba una visión de lo que era el Mesías que chocaba con cierto sector del judaísmo de la época, pero que encajaba también con un sector del judaísmo de la época. Es decir, Jesús se presenta como un Mesías
que es el siervo del Señor que aparece en el capítulo 53 del libro de Isaías. Estamos hablando de un texto profético escrito en el siglo VIII antes de Cristo, donde el Mesías aparece como un siervo que cargará con el pecado, que sufrirá como un cordero llevado al matadero, que tendrá la muerte de un delincuente, pero acabará en la tumba de un hombre rico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese texto, a partir sobre todo del siglo XII, la teología judía intenta explicarlo como una referencia a Israel, al pueblo judío, no al Mesías. Pero es curioso cómo los textos judíos que tenemos inmediatamente anteriores, contemporáneos y posteriores a Jesús, interpretan que el siervo de Isaías 53 es el Mesías. En el Targum de Isaías, que es un texto de interpretación en arameo del libro del profeta Isaías, se dice claramente que es el Mesías. En los documentos del Mar Muerto, en Qumran, no hay la menor duda de que el personaje de Isaías 53 es el Mesías, e incluso encontramos referencias en el Talmud en el mismo sentido. Es curioso que hay una discusión rabínica todavía en el siglo XII en que uno de los grandes rabinos dice: por mucho que os empeñéis, yo no puedo decir que este texto habla del pueblo de Israel, porque siempre hemos creído que era el Mesías. Ahora bien, esa imagen de un Mesías que moriría, que sufriría, que se presentaría como el que muere expiatoriamente, bueno, había judíos que lo veían con claridad y había judíos que consideraban que no era el tipo de Mesías que querían. ¿Pero no era un acto absoluto de amor? Ya, ¿de compasión? Sí, pero tú sabes que la religión y la política se entremezcla a lo largo de la historia mucho, claro. Y la idea de un Mesías que les diera el gran revolcón a los romanos, que efectivamente implantara un reino superior, etcétera, etcétera, para muchos era mucho más atractivo que esa idea del Mesías. Ahora, insisto, la única diferencia entre Jesús y multitud de intérpretes judíos anteriores, coetáneos y posteriores es que los cristianos y Jesús decían que el siervo era él. Pero que el siervo era el Mesías era algo que aparece en las fuentes rabínicas de una manera indiscutible.